Vanessa Rubio es la coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Vanessa Rubio Márquez es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencias por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. En 2002 fue coordinadora de Finanzas de la Presidencia de México en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la APEC, y ocupó ese mismo puesto de 2003 a 2012 en la representación mexicana del G20. De 2007 a 2012 fue directora general de Comunicación, Difusión y Enlace Institucional de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Fue subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Cancillería y luego en la Secretaría de Desarrollo Social como subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Llegó a la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Vanessa Rubio, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Vanessa, ¿cómo llegas tú a conocer a José Antonio Meade de manera tal que te conviertes finalmente como jefa de oficina de su campaña? Bueno, es una historia larga que la haré cortita. Hola. En el 2000 yo trabajaba en Hacienda, estaba yo en el área internacional de Hacienda y José Antonio llega de titular del área de banca. Y ahí nos conocimos, nos pusimos a trabajar en un tema que era gobierno corporativo, que en ese entonces no era muy común, pero es el que al final del día ya le da sustento a la transparencia y a la mejor administración de las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, ese tema lo comenzamos a trabajar y ya después fui, cuando primera vez fue secretario de Hacienda, su jefa de Asuntos Internacionales, luego lo acompañé en la Cancillería como subsecretaria, lo acompañé en Sedesol como subsecretaria, lo acompañé en Hacienda, siendo la primer subsecretaria de Hacienda en la historia del país en más de 200 años, y decidí dejar una carrera de 23 años al servicio público por un proyecto en el que creo y por un proyecto sobre todo que va a llevar al país al siguiente nivel y que creo que México necesita a un presidente como José Antonio Meade y todo lo que yo pueda hacer para que él llegue a esa posición. Dime, esta situación de una persona como José Antonio Meade que pudo participar, ser parte de un gobierno panista y de un gobierno priista, ¿cómo se concilia con lo que podrías llamar pues coherencia con el proyecto? Sin duda, José Antonio Meade, si algo lo distingue, es su capacidad y su coherencia. Él ha sido servidor público por 20 años y al hacer servicio público tú lo que estás es tratando de resolver los problemas del país, hacer un análisis coherente y correcto de lo que se requiere cambiar y luego proponer sus soluciones, pero luego ejecutarlas y que sean financieramente viables. A eso se había dedicado José Antonio Meade durante toda su vida. Ha sido 5 veces secretario de Estado, como muchos saben, en Energía, en Hacienda, en el gobierno anterior, después otra vez en Relaciones Exteriores, Sedesol y Hacienda. Así es que si algo tienes la capacidad durante toda su vida de construir acuerdos con un partido, con el otro, con la sociedad civil, con empresarios. Él cree que el México democrático necesita diálogo, llegar a acuerdos y llegar unidos con una misma visión de hacia dónde quiere ir el país. Él en la Secretaría de Hacienda tuvo que enfrentar ya en esta segunda ocasión este dilema propio de formar parte de un gobierno que tuvo serios problemas de manejo de corrupción con gobernadores. Este tema de entregarles dinero a los gobernadores porque la ley así lo establece y de repente saber que estos gobernadores hacen mal uso del dinero, que no son transparentes. Si lo son o si lo hacen bien es porque algunos dicen por tontos o por honestos, pero lo cierto es que desde Hacienda tenías la posibilidad de entregar estos dineros, pero al mismo tiempo de tratar de evitar que estos malos gobernadores hicieran mal uso de él. ¿Qué hizo José Antonio? En Hacienda no tienes la posibilidad de darle recursos a los gobiernos, tienes la obligación de darle los recursos a los gobiernos por el pacto fiscal. Y el pacto fiscal, cuando se firmó en los 70s, implicaba que mientras más recursos del petróleo se tenían, menos recursos tenían los gobiernos de los estados. Pero ahora esa proporción se invirtió y en ese sentido ahora tienes a estados que cada vez tienen más recursos, pero que necesitamos controles de gasto de esos recursos. Ahora esos controles de gasto corresponde a los congresos locales, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y desde luego Hacienda cada vez haciendo más trabajo por la transparencia del ejercicio del gasto público, pero nos compete el federal. Entonces, muy importante, uno no se explica hoy carpetas de investigación contra muchos de los gobernadores que ahora están en la cárcel o en procesos judiciales o en procesos de extradición sin
en la robustez de las investigaciones que hizo José Antonio Meade cuando fue secretario de Hacienda. Al final del día creo que José Antonio Meade no solo ha sido coherente él en su vida, en ser un servidor público honesto, derecho, que ahora ya hace algunos meses presenta su 7 de 7 y lo que dice es hay que ir más allá para darles más cuentas a los ciudadanos, pero por el otro lado, gracias a su trabajo dedicado, es que se han podido constituir expedientes robustos para que quienes hayan incurrido en actos de corrupción estén como lo están hoy por hoy en la cárcel. ¿Cómo vinculas a José Antonio Meade como un candidato de partidos políticos que los necesitas para, por supuesto, arroparlo, pero que al mismo tiempo requieres zafarte de ellos porque la visión que tiene la sociedad de los partidos y del PRI, por supuesto, no es positiva? Yo creo que al final del día José Antonio Meade, como ciudadano, toma la decisión de estar presente en la contienda. Y por el otro lado, el Partido Revolucionario Institucional toma la decisión de aceptar a un candidato ciudadano para ser el abanderado no solo del PRI, sino también del Verde y desde luego del PANAL. Al final del día es importante que estamos ante un hecho inédito. Estamos ante un hecho inédito en donde un candidato ciudadano está enarbolado por 3 partidos políticos. Y yo aquí te diría, Esdra, es muy importante no ponerles apellidos a la corrupción. En lo que a partidos se refiere, la corrupción es la corrupción, la haga quien la haga. Y si la hace el Partido Revolucionario es igual de grave que si la hace el PAN, igual de grave que si la hace Morena, igual de grave que si la hace el PRD. Y tenemos casos en todos los sentidos, desafortunadamente. Lo que necesitamos es erradicar la corrupción de las prácticas en la política, de las prácticas en el servicio público, pero también de cualquier práctica entre privados y gobierno. Entonces es algo que tenemos que tratar de manera integral y José Antonio Meade está siendo consecuente. Ciudadano, avalado por 3 partidos, que tiene una plataforma y que ahora lo que estamos viendo a nivel mundial es mucho esta época en donde se ve al candidato o a la candidata sus virtudes y sus capacidades y los electores están volteando a ver a esa figura. Estamos platicando con Vanessa Rubio aquí en Línea Directa. Vanessa Rubio, el tema de corrupción, dices, hay que encontrarle una salida institucional. Hay quien dice, si el presidente es honesto, todo el resto del aparato es honesto. Queda claro que la honestidad es un valor por sí mismo, pero tendríamos que encontrar mecanismos institucionales, legales, que le pudiesen dar la vuelta a algo que en México ha sido pues un mal endémico que funcionó durante mucho tiempo como parte del sistema político mexicano y que muchos opinan pues es algo que no se puede modificar. No, sí debe de ser modificable. No podemos los mexicanos y las mexicanas decir estamos destinados a que la corrupción sea parte de México. La corrupción tiene que ser eliminada. Tenemos que sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida en lo político, y desde luego que se puede. A ver, se puede, pero de manera multidimensional. Tenemos que comenzar con educación de los niños en cuanto a principios, en cuanto a las cosas que están bien, están mal, la ética, la moral, el civismo. También tenemos que comenzar con las leyes que castigan a los corruptos, así como las leyes que castigan a los criminales, no son las mismas a nivel nacional. Entonces no se castiga lo mismo un acto de corrupción si lo cometes en Sonora que si lo cometes en Querétaro que si lo cometes en Chiapas. Necesitamos trabajar también en los códigos penales homologados para que sea acto corrupto igual, castigo igual. Por el otro lado, muy importante, redefinir lo que es del fuero común y lo que es del fuero federal, porque eso también a veces hace que nos atoremos en los procesos judiciales en contra de quienes han incurrido en actos de corrupción y desde luego poner ejemplos como el que puso José Antonio Meade, decir, seré el primer presidente sin fuero. ¿Por qué alguien, porque es presidente, porque es senador, porque es diputado, va a estar arriba de la ley? La ley tiene que estar arriba de todos, nadie con fuero y todos a sujetarse a la ley. Muy importante también, desde luego, trabajar en la transparencia. Este tema que decíamos de las 7 de 7, a ver, si se hizo un esfuerzo muy importante de la sociedad civil con la 3 de 3 y creo que es muy valioso, pero siempre hay que mejorar. No solo basta con que llenes un formulario de lo que tú dices que ganas, es que necesitas que alguien te audite eso, que alguien te certifique eso y que en efecto estés viviendo conforme a lo que ingresas. Entonces hay mucho que hacer desde muchas aristas, desde luego la educación,
las instituciones, las leyes y la práctica. Erradicar a la corrupción es una de las ejes de campaña, pero desde luego será uno de los ejes de gobierno de José Antonio Meade. Cuando se habla de proyecto de nación, se habla de un modelo de continuidad con lo que se ha hecho. ¿El gobierno de José Antonio Meade es la continuidad del gobierno de Peña Nieto? El modelo de José Antonio Meade de gobierno es un cambio, pero un cambio con rumbo, un cambio responsable. ¿En dónde el cambio? El cambio, por ejemplo, en estos temas de cómo abatir la corrupción, el cambio en la prioridad de las mujeres como parte del eje de desarrollo y el eje articulador de las familias mexicanas, salud al 100%, que estén 100% equipadas las 3,000 hospitales y clínicas que hoy existen, pero también asegurar el 100% del abastecimiento de las medicinas. Otros cambios importantes, por ejemplo, no solo la infraestructura nacional, pero también la infraestructura local, que es tan relevante, que las mujeres puedan caminar y sentirse seguras en el transporte público, yendo a la escuela. Es muy importante también, Esdra, por ejemplo, López Obrador lo que dice es al diablo con las instituciones y nada sirve. Vamos a destruir el país y vamos a comenzar uno nuevo. Esto verdaderamente, uno, es inviable y otro es una ofensa a los mexicanos que llevamos décadas trabajando por muchos elementos, muchas instituciones, muchas políticas que han funcionado bien. Entonces debemos de preservar lo que ha funcionado bien, pero desde luego tenemos que ser serios y hacer autoanálisis y decir qué cosas han funcionado mal, qué cosas no han funcionado y necesitamos cambiar. Nada más un ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México. A ver, lo han avalado 200 expertos nacionales y extranjeros. El aeropuerto de la Ciudad de México es indispensable para darle competitividad al país, con comercio, con inversiones, con mayor conectividad, con seguir siendo y mejorar, ojalá que seamos la 8ª potencia turística hoy por hoy. Entonces, uno no puede de manera voluntariosa y sin información decir, pues ahora ya no va a estar ahí, sino va a estar en Santa Lucía, cuando además hay inversionistas nacionales y extranjeros de 22 países que han confiado en México y que están poniendo su dinero para poder construir ese aeropuerto. Entonces, es un cambio en las cosas que tengamos que cambiar, pero con rumbo, certidumbre y responsabilidad, pero por el otro lado también preservar y fortalecer lo mucho que se ha hecho bien. Ahora, cuando se habla de un mensaje para jóvenes que hasta ahora pues no han intervenido en política porque les parece que es superfluo y que de repente aparecen identificados con un discurso como el de Andrés Manuel que les promete un retorno a un México pues probablemente idílico, pero que dice era mejor de lo que tenemos ahora. Yo creo que en los jóvenes hay que abatir dos elementos. Uno, la apatía que sienten o el rechazo que sienten para lo que implica gobierno y de repente también no los culpamos porque pues ahorita en esta época de campañas lo único que prenden el radio en vez de escuchar su música es spot tras spot del uno, el otro peleándose. Yo creo que lo que tenemos que ser es constructivos con los jóvenes y llamarlos al voto, porque el voto es la mejor herramienta que tenemos los mexicanos y a nivel internacional para poder definir nuestro destino. Luego no se vale decir, híjole, hubiera yo votado no por alguien más porque no me está gustando lo que está haciendo y pues ahí tenemos varios ejemplos de muchos jóvenes arrepentidos por no haber salido a votar en otros países. Entonces, esa es una parte. Pero por el otro lado, a los jóvenes hay que recordarles que sí se puede cambiar, que sí se puede construir un México mejor, pero se puede construir de manera responsable, no con sueños guajiros, no con instrumentos que no han servido en el pasado y recordarles que López Obrador representa un cambio, pero hacia atrás, un cambio hacia el autoritarismo, un cambio hacia solo lo que él dice es lo que es correcto, un cambio en donde lo que dice y repite es al diablo con las instituciones. No está de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, no está de acuerdo con el INE, no está de acuerdo con el Ejército, no está de acuerdo con ninguna institución que no convenga a sus intereses. Entonces, creo que las instituciones y las leyes tienen que estar por arriba de las personas y tenemos que ser muy juiciosos cuando veamos las comparativas. Quien te promete cosas que no se pueden cumplir, pues al final del día va a acabar fallándote. Entonces, quien te promete cosas que se pueden cumplir, que están bien analizadas y que tiene la experiencia, los estudios para poderlas instrumentar, es José Antonio Meade. Entonces, ese es el llamado que haremos y acercándonos muchos a los jóvenes, escuchándolos y desde luego dándoles lo que quieren, que es que quieren educación, quieren becas, quieren posibilidad de emprender, recursos fáciles para poder emprender y desde luego que puedan tener también la educación dual, trabajar y estudiar al mismo tiempo y que eso se les facilite. Para ello se requiere un lenguaje de jóvenes. Sin duda. Un lenguaje que le entiendan, porque parece que los políticos hablan a veces en algo que simplemente los chavos no
no captan. Totalmente. Hay que conectar con el lenguaje, hay que conectar con las emociones, qué los mueve a los jóvenes, hay que conectar con sus deseos y para eso que se necesita escucharlos. Tú no le puedes decir al joven, lo que yo creo que tú quieres es esto, te voy a escuchar qué es lo que necesitas. Por eso José Antonio Meade instrumentó este programa Avanzar Contigo, en donde se le va a preguntar a cada quien sus 3 prioridades de desarrollo. ¿Tú qué necesitas? Muchas veces en los programas de Prospera, cuando estuvimos en Sedesol, las mujeres te decían, las mujeres jóvenes, pues es que yo recibo este dinero y está bien, pues prefiero esto a nada, pero yo lo que necesitaría sería que me dieran un financiamiento para poder poner un negocio. Entonces hay que escuchar qué quieren y en función a lo que quieren vamos a darles un gobierno a la medida. Sí se puede. Estamos platicando con Vanessa Rubio aquí en Línea Directa. Vanessa Rubio, cuando se habla de desarrollo en este país, estamos hablando de lo que algunos consideran modelos económicos fracasados que quieren sustituirlos por otros. Estamos hablando de 2 Méxicos por lo menos totalmente diferentes, un México que crece, que se desarrolla en el centro y norte, el centro por arriba, norte del país, con economías avanzadas, con un Estado de Derecho relativamente pues viable, y una parte centro-sur, sureste, que es prácticamente un mundo de economía informal, que es pues prácticamente la apuesta por la pobreza, más allá de cualquier tipo de programa social. ¿Cómo hacerle para integrar un país que pueda crecer más o menos a un mismo ritmo? Toca, Cedra, 2 temas muy importantes. Por una parte, el Estado de Derecho y por otra parte, el modelo económico a seguir. El Estado de Derecho que José Antonio Meade vislumbra es aquel en el que se respete la ley, en el que se respeten las instituciones y, por ejemplo, en el que se respete algo básico para el funcionamiento de la economía, los contratos privados. López Obrador, al decir no al aeropuerto, lo que está diciendo es no voy a cumplir los contratos privados que se tienen celebrados con inversionistas mexicanos e inversionistas extranjeros. Si tú al sector económico del país, que es el que genera empleos, le dices, no voy a respetar los contratos privados, quiere decir que la economía está hecho un caos. Y cuando la economía está hecho un caos, empiezan a subir los créditos, empiezan a haber disminución en el empleo, empieza a haber desempleo, empieza a haber subempleo. Entonces, lo que necesitamos es exactamente todo lo contrario de lo que está proponiendo López Obrador. Necesitamos un Estado de Derecho que apoye la economía y, por el otro lado, una economía, como bien lo dices, competitiva. México es una de las 15 principales economías del mundo, dependiendo puede ser la número 15 o la número 11 a PPP, pero al final del día somos de las economías más importantes del mundo, somos de las más abiertas del mundo, de los principales productores, por ejemplo, de pantallas planas, de los principales productores de autos, de los principales productores, el principal del mundo de aguacate, plata. Tenemos todo para poder ser el México competitivo de siglo XXI y de futuro que queremos y al que aspiramos. En el centro-sur, en efecto, hace falta mucho más desarrollo. Para eso está el proyecto de zonas económicas especiales, en donde se le dan incentivos a los inversionistas para generar empleos. Eso tiene que madurar, no es de la noche a la mañana, pero queremos una economía que sea estable a nivel financiero. Sin estabilidad financiera no tenemos nada, pero tampoco tendremos nada si esa estabilidad financiera no resuelve los problemas económicos de las familias mexicanas. Y por eso la familia va a estar al centro del desarrollo económico de José Antonio Meade. Así es que tenemos que hacer ese tipo de proyectos. ¿Qué pasa con todo el sur-sureste del país? Cuando uno hace lo mismo todo el tiempo y sale mal, pues te vuelve a salir mal. Y hay proyectos que se desarrollaron en este sexenio, zonas económicas especiales, pero aquí se requiere un cambio que te pues obligue necesariamente a incorporar a estas grandes porciones de la población a un desarrollo integral, lo que requiere un cambio profundo. Sin duda. Ese cambio profundo es con educación de calidad transversal. Eso se tiene que fortalecer sin duda en la región sur-sureste, capacitación, certificación
el hecho de que se estén capacitando y educando a lo largo de toda la vida. Es uno de los planteamientos de la OCDE para el resto de los países que han sido exitosos. Salud, si a la gente no le da salud al 100, pues tampoco puede ser productivo para trabajar. Si las mujeres hoy por hoy están cuidando más adultos mayores en sus casas que niños y no tienen la posibilidad de poderse insertar en el sector productivo, como sí lo van a poder hacer cuando José Antonio Meade como presidente ponga el Sistema Nacional de Casas de Día para Adultos Mayores, avanzar en las zonas económicas especiales, y por eso su lanzamiento de campaña hace algunos meses fue en Yucatán. Yucatán, que está en el sur-sureste, Mérida, que es un ejemplo de cómo una ciudad se puede convertir en una ciudad que con educación y con capacitación tenga industrias de tecnología de punta, capte turismo, siga arraigándose a los elementos tradicionales de la cultura maya, y eso siendo algo que se promueve en el mundo a mucho orgullo. Entonces, hay casos de éxito que se deben de replicar en todo el sur-sureste, pero para ello necesitamos esta visión integral, empleo sobre todo, capacitación y emprendedurismo, poderles dar financiamiento a quienes quieran, a los jóvenes que quieran emprender un negocio, a las mujeres que quieran emprender un negocio y salir de círculos de violencia. Entonces, desde luego, esto es transformar la economía, sobre todo a nivel hogar, a nivel individuos. Hablas de violencia y en el tema inseguridad hay que jugar a varias cosas, es cierto, desarrollo económico, inserción, pero también seguridad efectiva con cuerpos policíacos que garanticen esta seguridad. Sin duda. Hoy la policía, por ejemplo, estudia 6 meses, cuando el estándar a nivel América Latina necesitamos capacitaciones de 3 años, de menos. Entonces, una policía bien pagada, una policía bien capacitada, bien coordinada, y por el otro lado volvemos a el Código Penal. Nuestro Código Penal es muy disímbulo y un delito se castiga de manera completamente diferente en Chiapas que en Chihuahua. Entonces, tenemos que hacer eso, pero además también restituir el tejido social. Todas las colonias tendrán alumbrado público y todas las colonias tendrán un parque y al menos un centro de desarrollo para los jóvenes. Necesitamos atacar los temas de inseguridad y de violencia de toda esta manera transversal, y sobre todo 0 feminicidios y 0 acoso para las mujeres. Este es otro tema muy relevante que afecta a muchas mujeres en este país. Finalmente, la relación con los Estados Unidos, complicada, compleja, con una administración como la de Trump, ¿cómo la manejan? La vamos a manejar con diálogo, pero la vamos a manejar como lo manejó José Antonio Meade cuando fue canciller y cuando también defendió los intereses económicos de México en la Secretaría de Hacienda en las 2 veces que la ocupó. Defendiendo nuestra soberanía, defendiendo los intereses de los mexicanos dentro y fuera, y desde luego con diálogo y más diálogo, que eso es lo que nos lleva a tener un acuerdo de libre comercio que pueda estar funcionando y mejorado, que nos pueda permitir tener fronteras de siglo XXI, infraestructura mejor entre México y Estados Unidos, que nos permita tener un diálogo de migración, que por cierto, el diálogo migratorio México-Estados Unidos cada vez involucra más, no solo a México-Estados Unidos, sino al Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces necesita hacer un diálogo ampliado. Entonces, ¿cómo? Con capacidad de diálogo, con interlocución. Es bonito que alguien hable idiomas, es bonito que alguien haya hecho su primera visita a Estados Unidos, pero es mejor tener a alguien que realmente tiene el empaque, la capacidad y la experiencia de interlocución internacional, como la tiene José Antonio Meade. Vanessa Rubio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario. Fue Vanessa Rubio aquí en Línea Directa.